Así estamos dando comienzo a tu programa Proyecto Misionero en la 94.1 La Predicadora, desde Buenos Aires, desde Argentina, desde el Partido de la Matanza, desde La Ferrere, para todas las plataformas y las diferentes emisoras que están en la sintonía. Te saluda el evangelista Diego Benítez. Del otro lado de la pecera está nuestro hermano Bruno, y quien está aquí en la mesa de trabajo está nuestro hermano Nazareno. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta programación y por entrar en tu hogar con una palabra de Dios, con un consejo del eterno Jesús de Nazaret en este tiempo. Vamos a entregar esta programación en las manos del Señor. Vamos a orar y te invitamos a vos que estás del otro lado, que estás sintonizando la emisora, que puedas orar con nosotros también, que puedas entregar este día en las manos del Señor para que puedas emprender todo lo que emprendas. Él te ayude, Él te guarde, Él te libre, Él te bendiga y todo te salga bien. Y aunque no te salga bien, Él te esté sosteniendo, cubriendo, guardando, librando igual. Porque en la prueba, en la dificultad, Él nos instruye, nos templa, nos hace madurar. Y aunque nosotros no lo sintamos, el Señor siempre está, porque es promesa de Dios. Dice que Él estaría hasta el último día de nuestra vida con nosotros. Así vamos a dar comienzo a esta programación orando, invitándote a ti que ores con nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora venimos ante tu presencia. Queremos que pases el carbón encendido sobre nuestros labios y que la profecía mayor, la palabra infalible, la que está en la Biblia, pueda estar siendo trazada con sencillez, con humildad, pero con profundidad, Padre, que haya cabida en nuestros corazones y en las vidas que vamos a estar escuchando este consejo de la palabra de Dios. Sabiendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nos vestimos de la armadura de Dios, y para poder estar firme en el día malo, ceñimos los lomos con la verdad, con el apresto del evangelio de la paz, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendecimos, Señor, a todos aquellos que están escuchando, que están orando con nosotros en este día. Padre, en el nombre de Jesús, que tú le acompañes, que tú le ministres, que puedas ayudar en su hogar, en su familia, en sus hijos, en su diario vivir, aquellos que están en un lecho de dolor. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano preciosa esté sanando, restaurando, Señor, los órganos, restaurando, Señor, las neuronas, restaurando, Señor, toda dolencia, toda aflicción, toda enfermedad crónica, Señor, si tú la tocas, se convierte en sanidad divina, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que, Señor, te suplicamos, te imploramos, clamamos, intercedemos y pedimos que tu mano preciosa se mueva a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo, a favor de tu creación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús entregamos esta programación en tus manos. Amén, amén y amén. Amén. Saludamos a toda la amada audiencia que está del otro lado, que van a estar haciéndonos compañía en este día lunes, primero, si no me equivoco, 1 de julio ya, día lunes. Saludamos a todos los oyentes que están del otro lado y nos hacen compañía mientras están yendo al trabajo, mientras ya de temprano están haciendo las tareas del hogar o están capaz enfermos. Mande mensaje, pida oración. Vamos a estar acá orando, vamos a llevar la oración también a la iglesia para que puedan estar orando por su vida y que Dios pase su mano sanadora a través de esa oración. Vamos a ir a un primer temita musical. Vamos a dar los teléfonos: 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la emisora, y el teléfono de línea de la emisora, la 94.1 La Predicadora, es 60 71 38 45. 60
71 38 45. Vamos a estar compartiendo ese tema musical que hemos preparado para todos los que están del otro lado escuchando, que sea de mucha bendición para los que están escuchando. Vamos a ese tema musical. Yo dirijo mi alabanza a Dios que
Bien, estamos escuchando a los Trigales. Vamos a estar compartiendo en esta mañana una historia muy conocida. Vamos a refrescar la memoria. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 9. ¿Qué es lo que nos dice Hechos capítulo 9? Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, estamos frente a la palabra de Dios, la profecía mayor, en el relato de Hechos, capítulo 9, donde estamos leyendo la conversión de Saulo, la conversión del apóstol Pablo. Pablo era un judío, hebreo de hebreos, instruido bajo los pies de Gamaliel, conocía la Torá, conocía la ley, y cuando él se enteró que habían personas que seguían a Jesucristo y que era diferente a lo que él estaba acostumbrado a poder honrar a Jehová, a Yahvé, a Jehová, ¿sí? Entonces, como él tenía autoridad, como él era miembro del Sanedrín y tenía contactos con los altos mandos, entonces pidió carta para poder estar persiguiendo a estos que predicaban de Jesucristo, que él pensaba que eran unos herejes, que eran unos mentirosos, que eran hijos de Satanás. Y cuenta la palabra de Dios y nos dice que él consistió o participó, estuvo presente en la muerte de Esteban, uno de los escogidos de Dios. Cuando le apedrearon,
Esteban dice que vio los cielos abiertos. Tremendo. Y hasta ese momento, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Así como nosotros cuando no habíamos leído la palabra de Dios, así como nosotros cuando no nos arrepentimos, así como nosotros cuando vivíamos una vida perdida en delitos, pecados y que nos parecía muy bien y vivíamos simplemente una religión. ¿Por qué una religión? Porque íbamos a la iglesia cada vez que fallecía alguien, íbamos a la iglesia cada vez que se casaba alguien, íbamos a la iglesia cada vez que se bautizaba alguien o por ahí en días festivos. Servíamos y seguíamos a figuras hechas por mano de hombre y no estábamos convertidos verdaderamente, aunque el Señor nos llamaba, el Señor por su palabra nos hablaba, pero nuestro velo estaba en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros ojos. No podíamos ver porque éramos ciegos, desventurados y desnudos. Pero en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, blasfemando muchas veces, y así el Señor se presentó a nosotros y nos tocó, nos libertó, y hoy estamos predicando. Dice la palabra de Dios que él se iba camino a Damasco con cartas para destruir a todos aquellos que eran del camino, dice, del camino de Jesucristo. Y se encontró en Damasco, dice, con un resplandor de luz. ¿Y qué pasó, Nazareno? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Se había encontrado con el Señor Jesucristo y desde ahí podemos ver que su rumbo cambia totalmente. Podemos ver que le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pensando Pablo, como bien decíamos, que su camino era el correcto, que sus pensamientos eran, por así decirlo, pensamientos buenos, camino que caminaba era un camino recto, un camino que a su parecer y a lo que se le había enseñado en el Sanedrín también el poder poner preso a todos estos... El poder haber estudiado la teología, pensaba que le daba autoridad. Claro. También cabe aclarar que Pablo, ya miembro del Sanedrín y tener estudios, si nos ponemos a pensar en el contexto donde podemos ver en esa época, el acceder a estudios no era algo normal, era solamente para personas no muy privilegiadas, sino que súper privilegiadas, y no solamente que tenía estudios, sino que también era un miembro activo del Sanedrín y también se hablaba con sumos sacerdotes, se hablaba con reyes, se hablaba con personas de alto poder. En ese tiempo el 90% de las personas no sabían leer. También. Entonces, tenía acceso a muchas cosas, como las cuales el poder estar pidiendo carta, ya si se encontraba una persona en el camino, poder apresarla, poder matarla si quería también, llevarla presa, poder hacer
de la vida de las personas que seguían a Cristo, de lo que Él quiera en ese momento. Y dice que se encontró con el Señor Jesucristo. Y cuando se encontró con el Señor Jesucristo, dice que estaban ahí con Él otras personas también, siervos suyos seguramente, que escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Pablo se encontró casi, por así decirlo, cara a cara con el Señor Jesucristo, vio un resplandor de luz, el cual lo dejó ciego por 3 días, y desde ahí su razonamiento, su pensamiento, su camino, el cual le parecía correcto, cambia. Su propósito. Su propósito en la vida, el cual antes era estar persiguiendo a los siervos de este camino, dice, su propósito dio un giro de 180 grados y ahora comenzaba a predicar en el Evangelio. Dice que después de que Ananías por así decirlo, ora por su vida y él recobra la vista, estaba predicando ya el Evangelio a la salida, ahí nomás, en Damasco. ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? Y golpearse solo, por así decirlo. El aguijón, sabemos que la abeja que produce miel tiene un aguijón en la cola con el cual se defiende. Y este símil que está enseñando ahí es quién es el que produce la vida, el que produce el bienestar. Es Jesús en las personas. Y él lo que estaba haciendo era no entrar por la puerta, sino darte con el aguijón en la acción que él estaba haciendo. O sea que había condenación, había destrucción, había todo lo contrario. Pero Jesús se manifestó a Saulo de Tarso, cambiándole el rumbo de su vida, así como a todos aquellos que un día reconocieron, aceptaron a Jesús. Muchos lo buscaban y otros el Señor los encontró. Y en el momento más difícil de su vida, en el momento más oscuro, más ténebre, lúgubre, el Señor se apareció con un resplandor de luz, cambiando las tinieblas en luz admirable. Bien, esta es la introducción de lo que vamos a estar compartiendo, la historia de Saulo, que es la historia de todos aquellos que antes vivían una religión y hoy viven una vida regenerada, transformada, justificada y santificada. Vamos a ese tema musical que hemos preparado, así estamos escuchando. Por la mañana yo dirijo mi alabanza
A sus alumnos la maestra les pregunta: ¿qué es el infierno? Si existe, ¿dónde está? Y allá en el fondo una manito se levanta. Está en mi casa, dice un niño sin dudar. Hace algún tiempo que papá vuelve borracho y a mamita muchas veces le pegó y ni siquiera se comparte el pan en calma. Todo es violencia, gritos, odio y dolor. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Hogares son aquellos donde padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden servir. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Solo existe la dicha cuando padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden servir. ¿Cuántos hijos padecen las secuelas de un hogar destruido? ¿Cuántas vidas destrozadas, caídas y lastimadas por causa del alcohol, la infidelidad conyugal y la triste separación? Porque hay enemigos que atacan hoy a lo más bello y sublime que Dios le ha dado al hombre. Pero Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pasó algún tiempo y otra vez la señorita pregunta ansiosa si el cielo existirá. Y el mismo niño emocionado le responde: está en mi casa, señorita, es la verdad. Una mañana una persona llegó a casa y nos habló de Jesucristo y su poder. Papá y mamá han recibido el Evangelio y desde entonces, señorita, el cielo es. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Hogares son aquellos donde padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden seguir. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Solo existe la dicha cuando padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden servir. Amén, estamos escuchando el tema La maestra y el niño de los Trigales y estamos compartiendo en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Estábamos leyendo sobre la conversión de Pablo, intentando apresar más cristianos, y dice que un resplandor de luz se le aparece, el cual era Jesús, y cambia su propósito, su rumbo totalmente. Estábamos leyendo en el versículo 11, dice: y el Señor le decía a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Podemos ver que es el cambio rotundo en la vida de Saulo, el cual después se comienza a llamar el apóstol Pablo, más conocido así. Dice que cuando el resplandor de luz se fue, abrió los ojos, dice que no veía nada y estuvo así en Damasco 3 días. No comió ni bebió.
y dice que oraba al Señor Jesucristo. Y ahí llega Ananías para que ora y recobra la vista. Bien, el apóstol Pablo fue encomendado por el Señor Jesucristo. Dice, ve porque instrumento me es este, y él va a saber cuánto va a padecer por mi causa. Y Pablo habla de toleradme un poco de locura, dice, cuando empieza a enumerar todas las situaciones en donde estuvo en peligro de muerte por causa del Evangelio, pero eso no lo detuvo a poder estar siendo el apóstol que estableció la doctrina de Jesucristo, la que guardamos hoy en la iglesia, y la gracia de Dios. Vamos a ver en Hebreos capítulo 2 en adelante. Ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, de que se os vuelva a enseñar o a instruir lo que es la base, los rudimentos de la doctrina de Jesucristo, que es el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de mano y la vida eterna. Si es que Dios está con ustedes y lo permite, dice, entonces empieza en Hebreos a hablar de los rudimentos. Empieza también a que la salvación es por fe. Empieza también a establecer la ley que hay en nuestros miembros, que nosotros somos vendidos al pecado, pero Jesucristo a través del Espíritu Santo nos regenera, nos restaura, nos bendice, y ahora tenemos la naturaleza divina. Empieza a explicar también la mente de Cristo. Empieza también a explicar nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Todas estas epístolas, a la luz del escribiente, las escribió el apóstol Pablo. Vamos a ir a ese relato bíblico. Ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. 3, por ahí. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con esa. No hay peste ni enfermedades que no se vayan. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él las llevó allá en la cruz, dice la palabra, y le puso el pie en la nuca, la misma muerte. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. No hay cura más efectiva que aquella sangre que derramó en el madero ese hombre valiente. Y él acabó con la fiebre, presión baja y presión alta, con la gripa y la diabetes, el tétano y la malaria, el colon cuando se crece, el sida y la hidrocefalia. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Tumores donde se encuentren, se curan por la palabra. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Te cura del cáncer y la pulmonía, te pone más gordo si es que estás muy flaco. El colesterol, la bronconeumonía,
dolor en las piernas y dolor en los brazos. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, ya sea el reumatismo o la hernia umbilical, la artritis o la parálisis cerebral. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Que no se pueden ver, simplemente porque están en el alma, pero que el Señor Jesús puede curarlas también, porque frente a él no hay enfermedades que valgan. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. El simple toque del Rey te puede limpiar tu ser, quedas como si no hubieras tenido nada. Y él te cura de los celos, el egoísmo y de la envidia, te quita cualquier complejo que tú tengas en la vida. Lo que no ves en tu espejo, cuando todos los días te miras, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira, la angustia y el desespero, el engaño y la mentira. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Quita la tristeza, el odio y el rencor, raíces de amargura y la hipocresía, infidelidades de tu corazón, y también te cura la chismosería. No interesa el nombre de la enfermedad, porque es que en el nombre de Jesús se va, la desilusión enseguida se va, y también te cura de la terquedad. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina, que no te cuesta un centavo. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Ven, pruébala ya enseguida, vas a ver los resultados. Jesús es la medicina. Volvemos con más programación. Todavía nos queda 1 hora de Proyecto Misionero. Continuamos con más. Vamos a estar leyendo en Hebreos 5:7. Estábamos escuchando un tema de los hijos del Rey, la cura, el cual nos habla de que el Señor Jesucristo es el médico superior de todo y el que creó todo, y Él puede sanarnos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aún era hijo, Aunque era hijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, eterna salvación. y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien,
Seguimos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras. El arrepentimiento de las obras muertas. Vamos. De la fe en Dios. La fe. 2. De la doctrina de bautismos. 3. De la imposición de manos. 4. De la resurrección de los muertos. 5. Y del juicio eterno. 6. Y esto haremos si Dios en la verdad lo permite. Sí, y esto haremos si Dios a la verdad lo permite. Bien, todo esto resume lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos y leemos la palabra y entendemos esta fe que ha transformado nuestra vida, y esto solamente es el rudimento, o sea, la base. Y muchos le cuesta aún el rudimento. ¿Por qué? Porque no se congregan, porque eligen el mundo antes que venir y estar 2 horas con el Señor, en donde vamos a ser instruidos, en donde vamos a ser corregidos, a donde vamos a poder sentir la presencia de Dios. Es más, otros con sus propios razonamientos dicen, no, yo no necesito ir a ninguna iglesia. ¿Y de qué cuerpo de Cristo me hablas? No soy llanero solitario. Entonces, no estás siguiendo la palabra de Dios, aunque tenga una alta y elevada inteligencia. Por ahí estás mal interpretando la palabra de Dios. Dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuánto el sábado se quedaron a ver el partido y no vinieron a la iglesia? Carne. Ay, cómo duele esto, diría nuestro pastor. Bueno, gloria a Dios, que podamos poner primero a Dios para que esta madurez, ser ávidos en la palabra de justicia, y no solamente estar en los rudimentos, en volvernos a arrepentir, el bautizarnos, el saber que hay una vida eterna y una condenación eterna. Estos eran los puntos que Saulo de Tarso, ahora convertido por el Señor en el apóstol Pablo, estaba instruyendo a los hebreos. Los hebreos eran hombres que conocían la ley, la Torá, lo que le habían enseñado a él. Pero Saulo, al encontrarse con Jesús, le enseña y le instruye, y empieza por el principio, porque Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy se ha manifestado a través del Hijo. Y el Hijo es superior a los ángeles, y el Hijo es superior a Moisés, y el Hijo, acá estamos leyendo, hecho de la misma esencia que Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec dice que rey de Salem, sin principio de días ni final. Era en el Antiguo Testamento a quien Abraham había dado diezmo de todo el botín, y representaba a lo que nosotros estamos creyendo, a Jesús, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían una vida útil, vivían 80, 90 años y tenían que reemplazarlo a estos sacerdotes. Y si pecaban, se morían en el lugar santísimo. Pero este sacerdote, según el orden de Melquisedec, sin principio de día y sin final, es eterno y sin mancha, sin arruga, y partió el velo del lugar santísimo para que nosotros hoy podamos entrar confiadamente, sabiendo que Él nos abrió el camino. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A quién estamos siguiendo? Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es el autor? El autor es el que lo escribió,
y el consumador es el que lo hizo. ¿Quién? Jesús en la cruz del Calvario entregó su cuerpo, no lo entregó otro. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Pablo le decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo, dice. Y esto es solamente el rudimento. Vamos a seguir. Que él estaba hablando a los romanos también. 5:1. ¿De Hebreos? No, Romanos capítulo 5, versículo 1 dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos hablando de que si nosotros creemos en el Señor es el intermediario entre Dios y los hombres. En la cruz del Calvario entregó su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que salva, la fe que sana, la fe que liberta, no es la fe en ti mismo, no es la fe en una imagen, no es la fe en un hombre, no es la fe en alguna idolatría, sino en la fe en Cristo. Esta es la fe que produce vida eterna. Y esto es lo que explicaba Pablo. Vamos a ir entonces, la palabra de Dios dice que la Biblia explica la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Primero dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que le pasó a Saulo cuando se encontró con Jesús, tuvo comunión con Dios, ya no tuvo una religión y ahora su forma de vida era diferente y su prédica era diferente, tanto que cuando los otros apóstoles lo vieron, dice que le tenían miedo, pero dice que antes nos perseguía, hoy predica de la fe del Hijo de Dios, de la fe de Jesucristo. Eso habla de una conversión. ¿Y cuántos vimos y vemos cotidianamente aquellos hombres y mujeres que Dios le ha abrazado, que le ha perdonado? Hoy, antes eran alcohólicos, hoy son hombres de bien. Antes eran golpeadores, hoy son hombres de bien. Antes tenían un estatus social elevado, eran médicos, pero estaban vacíos internamente, pero hoy tienen esa paz con Dios y son regenerados y viven una vida con vida espiritual. 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes andábamos conforme a la carne, los placeres y deleites temporales de esta vida nos tenían nuestra vida atada. El que peca es preso de su pecado, pero para nosotros eso no era pecado, era una diversión, era un placer, era un privilegio. Pero no nos estábamos dando cuenta porque estamos con los ojos embotados, que eso nos llevaba a la muerte, tanto física como espiritualmente y eterna. Pero qué bueno que entendimos de esa ley. Los que andan conforme al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando Él murió, resucitó al tercer día, se presentó a los discípulos. Después que se presentó a los discípulos, dice que caminó con ellos, pero llegó un momento en donde Él subió en las nubes hacia el tercer cielo y le dijo, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad, el Consolador, el Paracleto, que es el Espíritu Santo, que es el que tenemos tú y yo, hermano que estás del otro lado, que nos da la regeneración,
que nos separa, que nos santifica, que nos abre el entendimiento para vivir una vida consecuente a la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, entonces entendemos por el Espíritu el consejo de la palabra de Dios y lo podemos vivir. Si no, no lo podíamos vivir en la religión. Y entendemos que no los que andan conforme a los placeres de este mundo, a la carne, a las manifestaciones de la carne que son varias, muchas, lascivias, herejía, mentira, pleito, contienda y todas las cosas referidas a esto, en las cuales digo que no tienen que andar más, pero sí en la del Espíritu. Dice que vence la ley. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? Es amor, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Tremendo. Entonces, hemos aprendido, después de ser instruidos y después de haber pecado varias veces, ¿no?, a poder vivir una vida en el Espíritu. Por eso dice, el que dice que no peca es mentiroso. Pero también la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Una cosa es practicarlo y otra cosa es pecar naturalmente. Dice la palabra de Dios que el hombre malo y perverso maquina hacer maldades. Pero el Hijo de Dios dice que no anda en consejo de malos. ¿Por qué? Porque tiene el consejo de la palabra de Dios. Porque indaga en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, en la que lo hace limpio, en la que lo hace recto, en la que lo hace sencillo, en la que lo hace humilde. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Estableciendo esta doctrina, hablando también de la circuncisión, que la circuncisión ya no es más la que el Señor había mandado a la segunda generación que salió de Egipto, sino que ahora la circuncisión que Dios hace es la del corazón. ¿Por qué la circuncisión? Porque entrando el Espíritu Santo con un arrepentimiento genuino, dice la palabra de Dios, los que confiesan con su boca y creen con su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, estos son hijos de Dios. Tienen que creer, y no solamente creer, sino confesar con la boca. Y los que creen, dice la palabra de Dios, que obran. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces no podemos decir que tenemos fe y no congregar. No podemos decir que tenemos fe y poner por delante antes que a Dios a otras cosas. No podemos decir que tenemos fe y estar sin comunión con la iglesia del Señor. Ahí estamos viendo que ustedes, como le decía Pablo, ustedes tienen necesidad de leche, de que se os vuelva a instruir en la base, en los rudimentos, en el arrepentimiento, en la imposición de manos, en el congregarse. La palabra de Dios dice que no tengamos por costumbre el no congregarnos. Si nosotros dejamos de congregarnos, nos enfriamos. Si nosotros no comemos el pan que proviene de la palabra, el pan de noble, el pan de la enseñanza, y escuchamos simplemente la radio, y escuchamos diferentes hermanos, pastores, pero no pertenecemos a un cuerpo, somos abortivos. No, yo pertenezco a la iglesia de Dios del cielo. Pero para que la palabra de Dios dice, si vos creés en Dios, tenés que obedecer a los que Dios puso a tu cargo. Si no, vos no obedecés, entonces no podés.
estar diciendo que crees en Dios. Porque el temor reverente dice que lo llevó a ser autor de eterna salvación. Jesucristo se sometió. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice que le dijo. Bien, y después vamos a ver también, vamos a ir a un tema musical y luego retornamos. Sí. Sí, otra cosa que podíamos aclarar cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando le habla su vida, Pablo se arrepiente, Pablo hace todos los pasos a seguir que fueron mencionados, y no fue, por así decirlo, que un proceso, ¿no? Que muchas veces escuchamos que se dice, yo estoy en un proceso de conversión, o Dios conoce cómo soy. No, sino que el cambio de Pablo fue un cambio rotundo. Fue un cambio de un día para el otro, es más, de un instante a otro. Ya sus pensamientos cambiaron, ya su corazón cambió, su manera de actuar, seguramente su manera de hablar. Fue un cambio rotundo. Y así es muchas veces la conversión con los creyentes. No es un paso a paso, no es voy dejando esto, voy dejando aquello, después dentro de 2 meses voy dejando lo otro, sino que fue instantáneo, fue algo del momento. Esto lo podemos ver, hay hombres que han sido tocados por el Señor y tienen hijos en la iglesia. Y estos hijos de la iglesia, que han nacido en la iglesia, vienen a la iglesia mucho tiempo y reciben el consejo de la palabra de Dios, pero no han tenido un encuentro con Dios. Y solamente aquel momento que han tenido un encuentro con Dios, entonces estos cambian verdaderamente, porque no es una religión, sino que es el espíritu dentro del corazón de la persona. Y no es solamente aceptarlo, sino la palabra de Dios dice, al que llamó, a este también justificó, y al que justificó, a este santificó. Dice la palabra de Dios que los discípulos caminaron con Jesús 3 años, pero ellos tuvieron la autoridad cuando dice que Jesús se fue y estaban en el aposento alto orando y recibieron como llama de fuego, dice, y hablaron en lengua, y a partir de ahí tuvieron autoridad de poder estar predicando y anunciando las virtudes de ¿quién? Las virtudes de Jesucristo. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con el desarrollo de la palabra de Dios. Ya Pablo, siendo anciano, tenía discípulos como Tito, como Timoteo, y que le encargaba, ya estaba al final de su carrera, he corrido la carrera que tengo por delante y he obtenido la corona de justicia. Vamos a ir a ese tema musical que hemos preparado. Así como ángeles cantan allá en la gloria, yo alabo a mi Dios aquí en la tierra con todo mi corazón, de corazón a corazón. Corazón a corazón.
Bien fuerte. A corazón. Estoy feliz porque Él me encontró. veo milagros siempre en mi vida. Por eso es que nunca paro de cantar. Y así como ángeles cantan allá en la gloria, yo alabo a mi Dios aquí en la tierra con todo mi corazón, de corazón. A corazón. Porque el Señor cambió toda mi vida. Otro tema, hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. A corazón. De Polo Negrete. Feliz porque Él me Compró. de Corazón. A corazón. Estoy feliz porque Él me salvó. Gloria a Dios. El día más lindo de nuestra vida fue justamente el día en que Cristo entró Estoy feliz. en nuestra vida y nos transformó, nos regeneró, nos limpió, hizo una nueva criatura De corazón. de nosotros, hijos de Dios. Estoy feliz. Amén, seguimos con más programación. Vamos a saludar a las personas que se comunicaron. Norma Falcón se comunicó y dice: amén, amén, lo bendigo. Pastor Benítez, bendigo la mesa de trabajo. Bendecimos la vida de la hermana Norma, la cual tiene programación aquí también en la radio. Saludamos su vida, que ella siempre, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo de que tengo uso de razón, que la conozco a la hermana Norma Falcón y la saludamos. Pero tenés 17 añitos recién. Debe estar de hace más todavía. Jorge Oscar Maidana nos saluda y dice: bendiciones, hermanos. Saludamos a Jorge Oscar Maidana. Estuvimos con Jorge en la iglesia del pastor Escubilla. Estuvimos compartiendo la cena del Señor, estuvimos compartiendo una palabra, fue de mucha bendición. Y estaba para hacer una vigilia, ¿no? Damos gracias a Dios por los Escubilla, por Jorge también, que nos acompañó en aquel lugar. Saludamos a las personas que nos están viendo por Facebook, a Emanuel Benítez, a Jorge que lo está viendo, también a Ale Nieva. Saludamos a todas las personas que lo escuchan por Facebook y también a los que lo escuchan por el medio de la radio y a los que después lo van a estar escuchando resubido a YouTube. Bien, estamos viendo que este Saulo de Tarses se convirtió y ahora era el apóstol Pablo y ahora tenía discípulos él. Y uno de sus discípulos era Timoteo. Timoteo, que había sido instruido a través de su abuela, a través de su madre, Eunice, su abuela Loida, y creció, y después que creció le impusieron las manos del presbiterio y ahora le tocaba a él estar predicando, estar enseñando. ¿Y qué era lo que iba a enseñar? ¿Qué era lo que iba a predicar? Vamos a estar leyendo lo que le ponía en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 11 en adelante hasta el 16. El apóstol Pablo lo instruía al joven Timoteo
Primera de Timoteo y segunda de Timoteo son cartas pastorales. Vamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bien, el apóstol Pablo instruía al joven Timoteo y lo tenía que poner como pastor de una obra, y él estaba encarcelado. Entonces le decía, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No te acerques a la casa de Jehová y a proferir palabras y no cumplas, si no vas a ser un insensato. Y nosotros también tenemos la profecía mayor, que es la palabra de Dios, y si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, somos inmaduros, somos éticamente como ministro desaprobados, aunque no hayamos pecado con pecado de muerte, porque no somos dignos de confianza. Nuestro sí tiene que ser sí, nuestro no tiene que ser no. En conducta, sé sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino. Todo lo que influye en la conducta de la persona. Sobrio quiere decir una persona que se ubica en el lugar en que tiene que estar. ¿Cuántas cosas, no? En amor. El amor de Dios es misericordia, ponerse en el lugar de la otra persona. Si nosotros sabemos todas las profecías y nos conducimos éticamente, pero no nos ponemos en el lugar de la otra persona, el amor de Dios es sufrido, es benigno, no se jacta de la injusticia, mas se jacta de la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo propio. Por eso le estaba hablando en amor. En el trabajo del Señor nosotros tenemos que servir. Y a su nombre. En espíritu. La palabra de Dios nos enseña: examinadlo todo, retened lo bueno, escudriñad los espíritus si son de Dios. ¿Con qué espíritu viene la gente? Aún aquellos que se llaman hermanos o ministros. Si no hay un espíritu de error. Y eso se llama discernimiento de espíritu. Y esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que lo pueda estar ejerciendo en espíritu, fe. En la fe que estamos hablando, en la fe en Cristo. No en la fe nuestra, ni en la fe depositada en una institución, porque ahí nos estamos equivocando, sino en la fe en Cristo Jesús. Y en la pureza. Pureza habla de santidad, habla de madurez, habla de trabajar para la obra sin interés, puro. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. Tenemos que cotidianamente estar leyendo, aunque muchos dicen, yo ya leí de Génesis a Apocalipsis, pero leíste y no entendiste nada. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces leemos y no entendemos? Y Dios nos da una palabra y tenemos que leerla y tenemos que ir a predicarla y todavía no la vivimos. Ahora leemos
y recién después de unos años entendimos el misterio, la verdad o la enseñanza encubierta que está en una parábola tan simple. Por eso te dice que nosotros debemos estar leyendo continuamente, alimentándonos de este pan que alimenta el alma, que es la palabra de Dios. Y no decir, no, yo ya lo leí, esto es porque lo leemos naturalmente, entonces nos aburrimos, pero si es el Espíritu que te ministra, te habla, entonces no te vas a aburrir. Vas a seguir leyendo, y muchos tuvieron vigilias de lectura de la palabra y entendieron un montón de cosas en el momento que Dios le dispuso. La exhortación. Hay muchos que exhortan, pero no tienen el don de exhortación. ¿Por qué? Porque el don de exhortación viene con el bálsamo del Espíritu para la corrección, así como un enfermero o como un doctor abre para operar, también cose, cierra y le da los cuidados necesarios para que esa persona que estuvo operada salga y pueda continuar su vida. Así también es el ministro o el hombre y la mujer que exhorta. ¿Por qué? Yo te estoy diciendo que eso no va, pero te doy por qué no va, qué es lo que pasa. Y entonces cambia la mente y rompe barreras estructurales que están en la mente para poder estar guardando la doctrina de Cristo que se guarda por el Espíritu, no por el dogma. Bien, seguimos en la enseñanza. No descuides el don el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía y la imposición de mano del presbiterio. Hombres y mujeres o hombres impusieron las manos sobre este joven Timoteo para poder estar trabajando y desempeñándose en la obra del Señor como ministro del Señor. Y muchos, cuando nos pasó esto, no queríamos. Aquel que sabe el peso que lleva esto no quiere. Y bueno, pero Dios, nosotros lo podemos demorar, pero Dios se cumple con el propósito. Y aunque nosotros lo demoremos, tarde o temprano llega. Y tenemos esto implica madurez también. Por eso le decía, nadie tenga en poco tu juventud y el lugar que está ocupando, porque ha sido impuesto por Dios, no por el hombre. Así como cuando separaron a Saulo para el ministerio. Gloria a Dios, porque lo separó el Espíritu Santo, no el hombre. Ahora el que lo separó el hombre, qué triste, carga pesada, al tiempo vemos que se apartó, vemos que ya no está más en la iglesia y dice, no, era un pastor o un evangelista. Tenía capacidad en la lengua, capacidad en el carácter, pero no vivía una vida correlativa a la santidad de Dios. Bien, y dice, ten cuidado de ti mismo, porque al ejercer autoridad, a veces nosotros manipulamos y esa manipulación Dios no la quiere. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo para poder estar sirviendo con reverencia al Señor y estableciendo a Cristo, instruyendo a Cristo a los hermanos que Dios te ha puesto. Porque dice que después vamos a ser juzgados. Y a su nombre, gloria a Dios, santo es el Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina se guarda por el Espíritu de Dios. La doctrina es espiritual, dice que el espiritual guarda todas las cosas, juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Pero
el hombre natural dice que no puede guardar la palabra de Dios, ni tampoco puede, dice. No quiere ni tampoco puede. Vamos a ir a un tema musical y seguimos con todo lo que hizo este hombre que se encontró con Jesús y ahora era el apóstol preparado para los gentiles, para nosotros que estamos injertados en ese olivo verdadero que es el Señor Jesucristo y que ahora nosotros servimos y predicamos también. Vamos a ese tema que suena así, de esta manera. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo estoy a tu lado en momentos de aflicción, de prueba, de dificultad, de enfermedad, de soledad, de desierto. Yo estoy contigo, no te he dejado. He escuchado tus lágrimas, tus oraciones, he visto tus lágrimas. Ya yo estaba a tu lado. En el desierto estamos solos. Se van los amigos, pero está el Señor con nosotros. Damos gracias a Dios por poder ser compañía ahí a tu lado a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Seguimos entonces, estamos en la 94.1 La Predicadora y estás escuchando Proyecto Misionero. Estamos queriendo viajar y estamos orando. Damos gracias a Dios por esto. Bien, leemos otra de las instrucciones que Pablo le habla a Timoteo. Leemos en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 5. Vamos a ver. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Qué fuerte, ¿no? Tremendo lo que le enseña. Podemos ver
que el primer consejo que le da, tú que tienes amos creyentes, dice que se comporten y que puedan servirle como si le están sirviendo a Cristo. Y vemos totalmente lo contrario, ¿no? Cuando uno es creyente, no le da tanta importancia y lo pasa por arriba. Y dice Pablo a Timoteo, en esto exhórtalos, que tienen que tratar como que están tratando con Jesús. Tremendo. Y después dice en la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Tremenda es la piedad. Piedad quiere decir tener misericordia de la otra persona. Por más que te haya fallado, por más que sea un hombre malo, tener piedad, orar, interceder. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros tenemos que estar en paz aún con nuestros enemigos, dice. Y si tu enemigo te pidiere pan, dale, le dice, porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Ascuas de fuego dice que cada acción de nosotros va a ser pagada conforme a lo que hayamos hecho, dice. Y cada diadema implica una prueba, una dificultad y una aprobación de parte de Dios, ¿no? Entonces podemos ver que aquellos que no se conducen, por más que tengan sabiduría, autoridad, sean ministros, con piedad y contentamiento, se han envanecido. Y ahí entran los pleitos, las disensiones, las divisiones, las herejías, dice. O sea, no perdamos tiempo en contender con cuestiones necias. Tremendo. Si tenemos tanto trabajo de poder estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuánta gente todavía no conoce a Jesús y nosotros somos atalayas? Y nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo y somos deudores, como dice Pablo, a judío, a griego y a gentiles. Y los judíos, los griegos y los gentiles tenían diferentes costumbres, diferentes religiones, diferentes formas de pensar, pero cuando vamos con la palabra de Dios y de piedad, entonces se rompe toda estructura, toda soberbia, toda altivez, y si no se rompe, esa persona no es el tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros entramos a una casa, o cuando lo mandó de 2 en 2 a los discípulos para ir a predicar, y en la casa que no te reciban, sacúdate las sandalias y anda a la otra. No te quedes tiempo, ni pierdas tiempo en discutir, en contender, anunciando el Evangelio. Tremendo es cuando anunciamos solamente, cuando vemos a una persona que no conoce, ¿no? Porque en otro lado le dice que debe estar defendiendo el Evangelio también. Sí, podríamos ver también cuando dice esto de en el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que está envanecido, nada sabe, delira de cuestiones y contienda de palabras. Muchas veces podemos ver que hay personas que se agarran también del versículo donde en Primera de Pedro, donde dice que
la palabra no es de interpretación privada y toman pensamientos o conclusiones basadas en su manera humana de pensar y no en lo que verdaderamente quiere hablarnos la Biblia. Y eso es también muchas veces llevado a las iglesias y genera pleitos, disputas, contiendas, y hace que, por así decirlo, la paz y la armonía que hay se vaya deteriorando. Que podamos ponernos a pensar y no, cuando leamos la palabra de Dios, basarnos en nuestros razonamientos, sino pedirle al Señor Jesucristo que Él nos hable y que sea Él hablando a través de nuestras vidas y que sea Él enseñándonos y que sea Él quien nos muestre qué quiere que aprendamos o qué quiere que hablemos a los hermanos. Bien, podemos ver también que le dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5. Y hoy nos dice a nosotros también el Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tremendo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia, el favor no merecido, está siempre dentro de Cristo. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios instruida por el Espíritu, entonces vamos a estar dentro de la voluntad perfecta, no permisiva, sino perfecta de Dios, y nos esforzamos en poder hacer lo bueno. Y vemos entonces las necesidades en donde podemos estar colaborando sin interés personal. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. El apóstol, cuando se encontró con Jesús, a partir de ahí tuvo una misión, y esa misión era de predicar el Evangelio. Y a partir de ahí no es solamente que le fue una vida bien próspera, porque dice: sé tener abundancia, sé tener escasez, por todo y para todo estoy preparado, dice. O sea que pasó momentos de escasez y pasó momentos de abundancia. Y en cada momento Él le dio la gloria a Dios. Nosotros también tenemos que darle la gloria a Dios. Esto encarga a hombres fieles. La fidelidad se ve en el momento de escasez, si sos fiel, no en el momento de abundancia. Tremendo es esto, ¿no? Y tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo que vas a tener lucha, prueba, dificultad, que van a querer frenar, porque hay un misterio que es el misterio de la iniquidad, que está tomando la mente y los corazones de todos aquellos que no están bajo la gracia de Dios. Y nosotros que estamos bajo la gracia de Dios vamos a predicar, y esas fuerzas espirituales van a oprimir para que podamos madurar, pero Cristo está con nosotros. Entonces vamos a sufrir en el cuerpo penalidades. Como buen soldado, el soldado que se va a estar custodiando una noche, a las 3 de la mañana, 4, se le cierran los ojos. Que nos dé fuerza el Espíritu Santo para que podamos estar firmes, no menguar, no retroceder, no volver atrás, sino firme para adelante, con la ayuda del Señor,
La palabra de Dios dice que Pablo le dijo, le pedí 3 veces por causa de aquel que me abofeteaba en la carne y que era un enviado de Satanás, que era una enfermedad, ¿no? Y el Señor me respondió y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y como el hombre natural no entiende este mensaje, esta palabra, o le parece un acertijo, no la puede comprender. ¿Qué pasa cuando nosotros somos débiles, cuando estamos enfermos, cuando estamos vulnerables? Entonces los sentidos se agudizan para lo espiritual y entendemos que el Señor nos está cubriendo, nos está guardando y nos libró de la muerte y nos libró de la enfermedad y nos puso bien, no para jugar al Evangelio, sino para estar predicando con denuedo, sin cansarnos, la palabra pura, de piedad, de verdad, y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la culminación de la programación de hoy en Proyecto Misionero. Gloria, le damos a Dios. Suena así, de esta manera. Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero. Le dijo, a ver, en la taberna quiero gastar mi dinero. Estoy de nuevo en mi pueblo y quiero que celebremos. Le contestó el cantinero, aquí ya no vendo vino. Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito, dejes el vicio, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y Cantinero, a Cristo se convirtieron. Uno dejó la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican a predicar del Evangelio. Gloria a Dios bendito. Cuántos hombres y mujeres han sido sacados del alcohol y hoy están predicando la verdad, están predicando el Evangelio y son testimonio vivo. Los miran y ellos no necesitan decir una palabra, sino que ellos mismos, cuando la gente lo ve, dices, verdaderamente a vos Dios te cambió, el Señor te cambió. Qué bueno que lo que te pasó yendo a la iglesia. Que no me dio el vicio. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar del Evangelio. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna. Vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Otro consejo de la palabra de Dios que le habla a Timoteo y que nos habla a nosotros también en esta mañana maravillosa. Ninguno
que milita, se enreda en los negocios de la vida. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que istes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura. Está bien, hasta ahí está bien. Bien, el consejo de la palabra de Dios era: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, predicando cuando se permite, predicando en la radio, predicando en el púlpito, predicando en las calles, eso es a tiempo. Fuera de tiempo, no te quieren escuchar. Fuera de tiempo, en momentos difíciles. Fuera de tiempo, en sepelios. Fuera de tiempo. ¿Por qué? La persona que falleció ya está muerta. Pero todos los que quedaron están para poder recibir la palabra de Dios. No tenemos que perder el objetivo de las almas. Gloria a Dios. Aún cuando la persona no es cristiana y te llaman para poder estar haciendo un servicio. Porque Dios no mira como miramos nosotros, sino mira con misericordia. Y la palabra de Dios dice que Él es quien tiene misericordia y llama. Y cuando el hombre está vulnerable, cuando ha perdido un ser querido, es la única manera en donde, porque algunos son tan soberbios y orgullosos que no le entra bala, como decía nuestro pastor, pero sí en ese momento escucha la palabra de Dios y una sola palabra haya cabida en su corazón, y entonces Dios le puede transformar. Otro, en lo natural, fuera de tiempo, no, a los que están presos tienen que acribillarlos a todos. Usted sabe cuántos hombres y mujeres que han estado privados de su libertad que fueron inocentes, y el Señor lo sabe, y aún siendo culpable tienen la capacidad de poder arrepentirse y volver a reiniciar su vida, no con Satanás, sino con el Señor, con Jesús, que los va a ayudar a vivir una vida santa, pura, fuera de tiempo. Para las personas que no están enfermas, peligro de muerte, ya se muere, fuera de tiempo, y el Señor hace un milagro. Tremendo. Así es Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Pero no vengamos por la sanidad y por los panes y los peces, sino que sea nuestra conversión genuina. No nos desviemos a las fábulas. Si desde Génesis hasta Apocalipsis hay muchas historias que nos hablan una verdad espiritual. Fuera de eso, fábulas mentirosas,
la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos en los cuales no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, no pueden escuchar. Hay muchos que cuando vos estás predicando, cuando vos vas a determinados lugares, no te pueden escuchar. ¡Ay! Le pica el oído, se llenan de ira. ¿Por qué? Porque no puedo escuchar esa prédica. ¿Por qué? Porque hay vanidad, porque hay egocentrismo, porque hay amadores de sí mismos, contumaces, vanagloriosos, esos que se llevan cautivas, dice, a las mujercitas llenas de pecado. Dice que nunca, dice, llegan a la verdad. ¿Por qué? Porque hay un espíritu diferente en esos hombres y mujeres, porque jamás se han convertido, porque jamás han buscado la santidad, sino que buscan solamente la manipulación y el beneficio personal de riquezas y llevar cautivas a las jovencitas para sus hogares. Destruyen familias, hipócritas, mentirosos, soberbios, altivos, desleales, sin afecto natural. Todas esas condiciones son de los hombres que se dicen ser ministros, pero no lo son. Son ministros de Satanás. Usted saque la propia conclusión, porque dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y a los discípulos le enseñaba Jesús y le decía, no se pongan contentos porque han echado fuera demonios, porque ellos estaban sorprendidos que los demonios se sujetaban, dice, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y por qué su nombre va a estar escrito en el libro de la vida? Porque hizo la voluntad de Dios, porque guardó la doctrina con piedad y contentamiento, porque extendió el reino de los cielos y no su vida y su persona solamente. Porque Pablo hablaba y decía justamente también, dice, unos predican por amor y esos tienen el cielo ganado, pero otros predican por vanagloria, esos que quieren ser famosos, ¿vio? Y otros predican por ganancia deshonesta. Y la amplitud de la gracia de Pablo dice, así todo el evangelio es predicado. Igual la palabra de Dios nos enseña y nos dice, el hacha está puesta al árbol, dice. Así que si se cae el árbol, para el lado que se caiga, va a quedarse. Eso habla de verdaderamente poder ser, dice el varón perfecto, dice, refrena su lengua de hablar lo malo. Y el Hijo de Dios dice que será plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae y permanece para siempre. No así el malo, dice, porque el malo será cortado y será, dice, quemado. Tremendo. Amén. Ya tenemos. Ya terminó. Ya son los últimos 5 minutos. ¿Nos llegaron más mensajes? Bueno, saludamos a todos los hermanos que estuvieron escuchando, saludamos a todos los hermanos de la congregación que seguramente están escuchando, saludamos al pastor Ramón Riquelme, a su esposa, saludamos a mi abuela Estela, a la abuela Blanca, saludamos a Estela Figueroa y a Tomás, saludamos también a Juan José, a Jorge Maidana y a su esposa, saludamos a Lauro, saludamos a Sergio, esperemos que ya esté recuperándose, que esté mejor y que pueda venir a los cultos, y también a la radio, que lo llaman muchos, aunque no esté. Bien, también tenía otro discípulo que se llamaba Tito, y a ese discípulo que se llamaba Tito también le decía en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo
a la sana doctrina. Bien, hemos llegado al epílogo de esta programación, dando gracias a Dios de este varón que Dios preparó para que sea el apóstol Pablo, para que predique la gracia, para que pueda estar plasmando 14 epístolas en el Nuevo Testamento, y para que nosotros estamos corriendo en estas epístolas, enseñándolas y aprendiendo cada día. Oramos a Dios en esta mañana maravillosa de lunes, esperando haber sido de mucha bendición. Te invitamos a que puedas llegar, si no estás congregando, que puedas llegar a Isleños 19-18 los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Y si vos estás congregando, pedí permiso a tu pastor y visitanos para poder estar teniendo una reunión en coinonía. Bien, oramos a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hemos compartido la palabra de acuerdo a la gracia que nos has dado, que haya sido de mucha edificación, de mucha bendición, que tú estés ministrando, hablando a la profundidad del corazón, del alma, que puedan estar, Señor, recibiendo el consejo de la palabra de Dios en sana conciencia y en limpio corazón, que podamos vivir, Señor, este evangelio en misericordia, en piedad, en contentamiento. Cualquiera sea nuestra situación, sabemos que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Padre, manifiéstate, Señor, en sanidad, en liberación. Señor, pedimos por nuestra madre Estela, que pueda estar siendo fortalecida en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Pedimos por nuestro hermano Sergio, que pueda estar siendo ministrado por el poder del Espíritu de Dios. Lo extrañamos, queremos que esté. Padre, bendícelo, que pueda llegar, y bendice a todos aquellos que están del otro lado, están pasando un momento de aflicción, pasando un momento de enfermedad, pasando un momento de prueba, así como lo hemos pasado nosotros, y la oración de la iglesia nos sostuvo, y también tu mano preciosa y poderosa nos sostiene. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a tus siervos, Padre, que están pasando enfermedad, que están pasando dificultad, que están en peligro de muerte. Dice tu palabra: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Padre, ministra, bendice, poder de Dios, gracia de Dios, y seguimos en la sintonía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre.